Bueno, continuando con la serie de videos, en este video vamos a realizar operaciones matemáticas. Entonces, nuevamente verificamos que nuestro servidor One Server esté en línea, verde. Tenemos abierto nuestro editor y tenemos listo nuestro navegador. Entonces, vamos a comenzar guardando un archivo dentro de nuestra carpeta del curso PHP. Nuestro archivo lo vamos a nombrar operadores. Recuerden que si tienen que utilizar dos nombres, por ejemplo matemáticos, en el espacio lo borran y utilizan un raya al piso. Siempre que utilicen dos palabras las van a unir a través del operador raya al piso. El operador es .php. Importantísimo que siempre coloquen PHP para que el código funcione correctamente. Y le damos guardar. Entonces comenzamos creando nuestro código HTML. Las indicaciones de siempre: doctype, HTML, cerramos. Empezamos con las etiquetas HTML. Etiqueta head, la cerramos. Etiqueta body, la cerramos. Muy bien. Dentro de la etiqueta head, entonces empezamos a colocar la etiqueta meta con la propiedad charset igual, entre comillas, UTF raya 8. Cerramos. Etiqueta meta, name, comillas dobles, description, content, igual, comillas dobles, operadores matemáticos. Cerramos. Meta, palabras claves o keywords, content, HTML, PHP. Cerramos. Etiqueta título, entonces operadores matemáticos. Cerramos la etiqueta. Muy bien, guardamos. Empezamos a trabajar dentro de la etiqueta body. Recuerden que todavía no vamos a trabajar código PHP. Vamos a hacer un ejemplo sencillo y después vamos incrementando un poquito la dificultad. Entonces, para poder trabajar con operadores matemáticos, vamos a trabajar con la etiqueta PHP. La cerramos. Perdón. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a definir son variables. Entonces tenemos la variable número 1, ¿cierto? Esta variable es igual a 4. Tenemos la variable número 2, le vamos a asignar un valor de 3. Muy bien. Y tenemos la variable resultado.
Perdón, no, como no vamos a definirla, entonces listo. Vamos a almacenar, bueno, sí, vamos a crear la variable resultado, que va a ser igual, resultado 1, que va a ser igual a la variable número 1 más la variable número 2. Vamos a verificar si hasta el momento se encuentra funcionando. ¿Cómo verificamos? Imprimimos el contenido de la variable, perdón, sí, de la variable resultado 1. Guardamos. Entonces aquí ya no abrimos el archivo prueba PHP, sino operadores.php. Listo, entonces nos entrega el resultado de 7. Verificamos y es correcto, 4 más 3, 7. Entonces vamos a probar, por ejemplo, podemos cambiarle el nombre de este resultado suma y agregamos algunos factores más de organización. La suma de las variables es, utilizamos concatenación, guardamos resultado suma, la suma de las variables es 7. Muy bien. Ahora, muy bien, entonces ya podemos verificar que nos está realizando la operación de la suma. Vamos a realizar las demás operaciones creando nuevas variables. Resultado resta, que va a ser igual a la variable número 1 menos la variable número 2. ¿Y qué hacemos aquí? Imprimimos. Recuerden que si queremos que haya un salto de línea, pues utilizamos la etiqueta, perdón, se me descontroló, la etiqueta br y seguimos. La resta de las variables es 2 puntos y llamamos a resultado resta, punto y coma, guardamos y verificamos. Entonces la suma de las variables es igual a 7 y la resta de las variables es igual a 1. Entonces con esto ya estamos creando o estamos verificando cómo realizar operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones quedarían pendientes? Así de las más conocidas, la multiplicación. Vamos a crearla rápidamente. Resultado producto, que va a ser igual a número 1 por número 2. Igual la imprimimos. La multiplicación de las variables es 2 puntos, punto, resultado, producto. Verifiquemos si nos quedó bien, guardamos, vamos a nuestra página y actualizamos. La multiplicación de las variables es 12. Muy bien, entonces de esta manera es como, teniendo dos números asignados, podemos realizar las distintas operaciones matemáticas. Al igual, estamos imprimiendo y estamos verificando
que toda la información esté correcta. ¿Qué haríamos ahora? Como para hacer una modificación, vamos a crear un formulario para que los números de las operaciones los ingresemos al azar y no estén previamente definidos. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es crear un formulario HTML. Entonces, no lo vamos a hacer dentro del código PHP, sino vamos a crearlo dentro de la etiqueta body, naturalmente. Entonces vamos a empezar creando un formulario, la etiqueta for, el nombre de nuestro formulario, entonces lo vamos a llamar for de formulario 1. El tipo de método que vamos a utilizar, entonces el método que vamos a utilizar es post. Recuerden que hay dos métodos, post o get, y action. Recuerden que si queremos que él nos ejecute algún formulario o que llame algún formulario, en el momento no queremos, entonces lo dejamos vacío. Vamos entonces a utilizar una etiqueta de párrafo para que lo que se introduzca se ordene estructuralmente. Y empezamos. Empezamos con una etiqueta. Recuerden que las etiquetas son label. For, vamos a llamarla, vamos a colocarle num1. Cerramos nuestra etiqueta y cerramos el label. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a introducir? Vamos a introducir un cuadro de texto input. Aquí le decimos que sea un cuadro de texto, el nombre de nuestro campo, nuestro objeto, entonces va a ser num1, y su identificación dentro de nuestro código fuente también va a ser num1. Muy bien, vamos a crear entonces la etiqueta para nuestro segundo número, label, nuevamente for, doble comilla, num2, cerramos, muy sencillo, y cerramos la etiqueta label. Listo. ¿Qué nos faltaría hacer? La segunda caja de texto. Entonces input, tipo text de nombre, num2, y su identificación num2. La cerramos. Muy bien. ¿Qué nos queda pendiente? Únicamente vamos a crear un cuadro de opción, el cual nos permite desplegar qué opciones, como su nombre lo indica, podemos realizar con esos dos campos. Entonces el label, que nos sirve como identificador, ¿sí? Vamos a llamar operación, cerramos y cerramos el label, igual como hemos hecho hasta el momento. Vamos a utilizar entonces dentro de ese label un objeto llamado select, muy conocido en los formularios por ser el que se despliega para que podamos seleccionar una de muchas
opciones, operación, y también su identificador se va a llamar operación. Este identificador se utiliza cuando vamos a utilizar más adelante el código para llamar al objeto. Entonces, ¿qué campos vamos a tener ahí? Vamos a tener la opción que se pueda visualizar el usuario, suma. Listo, cerramos nuestro campo de opción y cerramos nuestra selección. Muy bien, ya cerramos nuestro párrafo. Ahora vamos a crear un botón para que esa información sea procesada. Creamos nuevamente una etiqueta para acomodar el texto, y recuerden que los botones los creamos a través del objeto input, y acá en el tipo de objeto le decíamos submit. Esto me indica que va a ser del tipo botón. Aquí manejamos lo mismo pero el tipo texto, entonces esto es para un cuadro de texto y esto es para un botón. Name, para ver cómo lo vamos a identificar, entonces lo vamos a llamar botón. Qué pena, nos faltó aquí las comillas dobles. La identificación igualmente botón. Value. Esto es muy importante cuando hablamos de botones. ¿Por qué? Porque es la que nos va a mostrar el texto sobre el botón. Muy bien. Vamos a dejar hasta ahí, cerramos el input y cerramos el form. Cerramos el form. Muy bien, vamos a guardar y a ver qué nos aparece en nuestro navegador. Muy bien, entonces ya tenemos un cuadro de texto, dos cuadros de texto y el cuadro de opción junto con su botón. Vamos a borrar esta partecita de aquí para no confundirnos. Borramos todo lo que es código PHP. Vamos a borrarlo. Muy bien, guardamos y volvemos a verificar. Muy bien. Muy bien, entonces podemos verificar que nuestro código HTML está como lo queremos. Vamos a empezar con la parte de PHP, que ya es la programación que le vamos a dar. ¿Cómo recibimos la información de ese formulario? Muy sencillo, vamos a utilizar el condicional if y vamos a utilizar la función isSet. Esa función isSet es muy sencilla de utilizar. Lo único que nos pide es la variable que debemos indicarle cuál es el botón que va a hacer el llamado a la información. ¿Qué vamos a colocar dentro de isSet? Muy sencillo, vamos a colocar la siguiente variable. Recuerden que estamos trabajando con un formulario en el método post, entonces aquí lo identificamos así: isSet, abre en paréntesis, el signo de dólar, raya al piso, post. Después de esto vamos a abrir los corchetes y colocamos el nombre del botón, ¿sí? El nombre del botón que nos va a enviar la información. Si tenemos varios formularios, por eso es importante
a cada objeto darle un nombre apropiado y un nombre que lo identifique. En nuestro caso, entonces, ¿qué iría acá? Muy sencillo, entre comillas dobles, colocamos botón. Cerramos el corchete, cerramos este y cerramos este que es el del if. ¿Qué va a ir dentro del if? Entonces va a ir una llave que nos va a procesar la información de nuestro formulario. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos creado un if, ¿sí? Dentro del if, entonces colocamos la función isSet. Si quieren complementar más de esta función, podemos buscarla por internet. ¿Qué va a tener el isSet dentro? Va a tener el nombre del botón, ¿sí? El nombre que nosotros le asignamos al botón. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo presionemos, él llegue y verifique acá. Si se presionó, entonces va a empezar a ejecutar el código. Si no lo presionamos, entonces no ejecuta nada. Muy bien. Dentro del if, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear entonces una variable. La vamos a llamar número 1, ¿sí? ¿A qué va a ser igual esta variable? Entonces va a ser igual a, nuevamente, como estamos trabajando con un formulario post, entonces post. ¿Cuál es la variable de nuestro número 1? Entonces, aquí la tenemos, es num1, ¿cierto? Lo que esté dentro del cuadro de texto del número 1 se va a llamar num1 y se va a identificar como num1. Entonces, ¿qué colocamos dentro? Num1 y punto y coma. ¿Qué hemos hecho? Entonces, cuando el usuario le da clic en el botón de enviar, se activa este evento, ¿sí? Y lo que está en el cuadro de texto llamado num1 se va a almacenar en la variable número 1. Vamos a hacer lo mismo para la variable número 2. Entonces, igual a esta variable post, y aquí colocamos num2, comillas, punto y coma, perdón. Y también necesitamos saber cuál es la operación que fue seleccionada por el usuario. Entonces, operación es igual, como se pueden dar cuenta, es muy fácil porque no cambia nada de la sintaxis. Y aquí colocamos el nombre del control, que fue operación, ¿sí? Aquí va el nombre de los objetos. Si es un cuadro de texto, entonces el nombre del cuadro del texto. Si es una casilla de verificación, el nombre de la casilla de verificación. Operación. Verificar que si está en minúscula, está en minúscula. Si acá una O en mayúscula, aquí la O está en mayúscula, porque de lo contrario no nos funcionará. Muy bien. Entonces seguimos dentro del if. Ya que hemos almacenado en variables los datos que el usuario nos dio. Aquí el usuario nos dio un número, aquí lo almacenamos. Nos dio el segundo número, aquí lo almacenamos. Y aquí seleccionó la operación suma, la única en este caso, y aquí se almacenó la operación suma. Ahora vamos a hacer la operación. ¿Cómo hacemos eso? Con un if nuevamente. ¿Qué va a llevar el if? Va a llevar esta función que es muy interesante, strcmp. Esta función nos sirve para comparar dos cadenas de caracteres. ¿Y por qué necesitamos comparar? Muy sencillo. La función debe llevar los valores de la primera. Entonces yo le digo que sí, que me compare esta cadena de caracteres, coma, con esta otra cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque esta es la operación que me da el usuario, suma, ¿sí? Y entonces yo le estoy diciendo que aquí ya por constante me la compare. Si lo que digita el usuario o lo selecciona el usuario es igual a suma, entonces va a continuar con el proceso. Si no es suma,
pues va a evitarlo. Y aquí le decimos imprimir, y acá el resultado es, concatenamos con la variable. Recuerden que aquí vamos a hacer una operación, entonces necesitamos que se realice en cierto orden. Número 1 más número 2. Perdón, número 2. Y cerramos el punto y coma. Verificamos que todos los corchetes estén cerrados y guardamos. Vamos a verificar si realmente nos está funcionando, entonces vamos a nuestro navegador, actualizamos la información y ¿qué hacemos? Le damos dos valores, por ejemplo 2 y 2. Seleccionamos suma, naturalmente no hay más opciones y le decimos enviar. El resultado es 4. Entonces, si ven cómo logramos a través del código PHP que se pudiera desarrollar una manera mucho más ágil de obtener un resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar esta opción para que no solamente se puedan hacer sumas, sino también restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces lo primero que hay que hacer es agregar nuevas opciones a la operación, por ejemplo resta, ¿sí? Guardamos, verificamos. Entonces ya no solamente puedo sumar, sino también restar con los datos que yo le dé aquí. ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Esta partecita de acá. Esto entonces ustedes deben colocarlo cuando sea suma, cuando sea resta, cuando sea división o multiplicación. Pero eso les va a quedar como trabajo. ¿Listo? Terminamos el video aquí por ahora. Cualquier inquietud me avisan. Muchas gracias.